En 2014, la exesposa del rey Abdullah de Arabia Saudita realizó una manifestación frente a la embajada saudí en Londres. Su objetivo era pedir la libertad de sus 4 hijas mayores, quienes habían sido retenidas contra su voluntad por orden de su padre. La situación de estas princesas era alarmante. Sufrían hambre, malos tratos y sedación forzada. Una década después, se han revelado todos los detalles de esta impactante historia. Este caso causó conmoción mundial hace 10 años. El rey Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, quien gobernó Arabia Saudita durante 10 años, acumuló una fortuna de aproximadamente $15,000 millones. Aunque era considerado un reformista por otorgar más derechos y libertades a las mujeres, como permitirles acceder a la educación superior, trabajar en nuevos sectores y participar en el consejo consultivo, su actitud hacia su propia familia contaba otra historia. El monarca mantuvo a sus hijas mayores encerradas en una residencia privada durante más de una década. Este lugar no era un refugio lujoso, sino una verdadera prisión. Las princesas fueron privadas de comida y agua, además de recibir tratamientos abusivos, como la administración forzada de medicamentos. ¿Qué motivó a un hombre que promovía los derechos femeninos a tratar a sus propias hijas de esta forma? Para entenderlo, es necesario conocer la historia de su madre, quien desafió las rígidas normas de la corte real. Alanud Al-Fayez, madre de las princesas, nació en 1957 en una familia destacada de Jordania. Su padre era un líder del clan Al-Fayez, un grupo influyente en la región. A los 15 años, sus padres arreglaron su matrimonio con el rey Abdullah, quien tenía cerca de 50 años. Fue un matrimonio sin elección ni amor. De hecho, Alanud no conoció al rey hasta el día de la ceremonia. Este tipo de uniones reflejan una triste realidad que todavía enfrentan muchas niñas en el mundo árabe, donde las alianzas familiares y las tradiciones tribales tienen más peso que los deseos o derechos de las jóvenes. Obligar a adolescentes a casarse con hombres mayores en nombre de la tradición es una práctica profundamente injusta. En ese momento, el rey Abdullah ya tenía varias esposas y una numerosa familia. Durante su vida, llegó a tener cerca de 30 esposas y 36 hijos. Cada una de sus familias vivía en residencias separadas, interactuando poco entre sí. A pesar de su imagen de modernizador, dentro del hogar real, el rey perpetuaba una estructura patriarcal que reflejaba las normas sociales de su época. Para Alanud, su matrimonio significó una vida de aislamiento y restricciones, a pesar de estar rodeada de riqueza. Su única fuente de felicidad fueron sus 4 hijas, Jawahir, Hala, Maha y Sahar, quienes iluminaron su vida en medio de la opulencia, pero también de una profunda insatisfacción. La relación entre Alanud y el rey se deterioró aún más cuando quedó claro que no podía darle hijos varones. En las monarquías orientales, los hijos hombres eran vistos como símbolos de poder y legado, algo que el rey valoraba enormemente, aunque ya tuviera varios descendientes masculinos con otras esposas. En el contexto de la realeza saudí, las hijas solían ser consideradas menos valiosas que los hijos, independientemente de sus logros. Esta incapacidad de Alanud para darle más herederos varones al rey Abdullah lo enfureció profundamente. Como resultado, la relación entre ambos se deterioró rápidamente y el monarca dirigió su atención hacia otras esposas y concubinas. Con el tiempo, Abdullah dejó de convivir con Alanud, y aunque es probable que la haya divorciado tras el nacimiento de su 4ª hija, ella puede no haber sido notificada. En esa época, las leyes saudíes permitían a los hombres disolver matrimonios sin siquiera informar a sus esposas, dejando a las mujeres en una situación de incertidumbre y desamparo. A pesar de residir en un palacio lleno de lujos, la vida de Alanud estaba marcada por el abandono emocional. Para el rey,
ella no era más que un medio para tener descendencia masculina, y cuando no logró cumplir ese propósito, fue relegada al olvido. Sus únicas fuentes de felicidad fueron sus hijas, Jawahir, Hala, Maha y Sahar. Estas princesas vivieron una infancia llena de privilegios y comodidades, recibieron una educación de alta calidad, viajaron por el mundo, disfrutaron de resorts exclusivos y usaron ropa de diseñadores reconocidos. Para el exterior, sus vidas parecían un sueño. Sin embargo, ser mujer en Arabia Saudita, incluso siendo parte de la familia real, siempre estuvo ligado a una estricta dependencia de un tutor masculino. Según las leyes de tutela del país, las mujeres necesitaban la aprobación de un hombre, ya fuera su padre, esposo, hermano o incluso hijo, para casi cualquier decisión en sus vidas, desde estudiar o trabajar hasta abrir una cuenta bancaria o recibir atención médica. Para las princesas, su padre era ese tutor, y aunque les concedió libertades durante su infancia, su control sobre ellas era absoluto. En 2003, tras años de vivir en una jaula dorada con un esposo que no amaba, Al-Anud tomó una decisión valiente: abandonar Arabia Saudita. Con ayuda de una organización de derechos de las mujeres, logró escapar a Londres, dejando atrás su vida en el palacio para siempre. Aunque la separación de sus hijas fue dolorosa, Al-Anud creyó que, como hijas del rey, estarían seguras y protegidas. Sin embargo, no podía prever lo que sucedería después. Cuando el rey Abdullah descubrió su fuga, reaccionó con furia. Aunque hacía tiempo que no mantenían una relación conyugal, su huida fue percibida como un desafío directo a su autoridad. Su enfado lo llevó a tomar represalias extremas. Prohibió a las princesas salir del país, revocando sus pasaportes y colocándolas bajo arresto domiciliario en una villa. Lo que alguna vez fue su hogar, se convirtió en su prisión, y su vida de privilegios se transformó en un largo y oscuro calvario. El rey Abdullah, herido en su orgullo, utilizó a sus hijas como una forma de castigar a Al-Anud. En su ira, declaró que haría que sufrieran lentamente, reflejando la profundidad de su resentimiento. La libertad que Al-Anud encontró al dejar el palacio tuvo un costo altísimo para sus hijas, quienes pagaron el precio de su valentía con una década de encierro y sufrimiento. El rey Abdullah tenía una razón más profunda para imponer el arresto domiciliario a sus 4 hijas y mantenerlas aisladas del mundo exterior. A medida que crecían, estas princesas altamente educadas e inteligentes comenzaron a cuestionar las injusticias en Arabia Saudita. Defensoras apasionadas de los derechos humanos, la justicia y la igualdad, abordaron temas que eran considerados tabúes en un reino donde cualquier oposición era sofocada con dureza. De entre ellas, la princesa Hala fue particularmente valiente. Mientras realizaba una pasantía en un hospital de Riad, descubrió una práctica alarmante. En el ala psiquiátrica se retenía a prisioneros políticos, quienes eran sometidos a sedación forzada como castigo por expresar opiniones contrarias al régimen. Horrorizada, Hala denunció públicamente estos abusos, desafiando las normas establecidas. Sin embargo, su valentía no fue bien recibida por el rey. Abdullah respondió rápidamente, ordenando su encarcelamiento en una prisión femenina en el desierto. Este acto no solo fue un castigo para Hala, sino también una advertencia a sus hermanas, quienes también enfrentaron represalias por sus posturas críticas. Las princesas Jawahir, Maha y Sahar compartían las inquietudes de Hala y cuestionaban a su padre sobre las desigualdades en un país tan rico en recursos. Señalaban la contradicción entre la opulencia de la familia real y la lucha diaria de muchos ciudadanos por sobrevivir. Sin embargo, sus observaciones fueron recibidas con enojo y rechazo. Como consecuencia de su actitud desafiante, las 4 hermanas fueron confinadas en una villa real, bajo estricta vigilancia. Al principio, aunque limitadas en sus movimientos, las princesas tenían acceso a Internet
y podían comunicarse con el exterior, incluyendo a su madre, Alanud, quien vivía en el extranjero. Pero a medida que sus protestas continuaban y sus voces llegaban más lejos, las condiciones de su encierro empeoraron drásticamente. Se les negaron alimentos y agua durante largos periodos, fueron privadas de atención médica y sometidas a sedaciones forzadas para acallar su resistencia. Incluso sufrieron abusos físicos y verbales por parte de sus medio hermanos. Para 2005, Alanud, alarmada por la situación de sus hijas, decidió tomar acción desde Londres. A partir de 2014, intensificó su lucha y pidió ayuda a la comunidad internacional. Protestó frente a la embajada saudí en Londres, escribió al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y dio entrevistas a medios de comunicación, exponiendo el sufrimiento de sus hijas. Su esperanza era movilizar apoyo global y presionar al régimen saudí para liberar a las princesas. Sin embargo, sus esfuerzos chocaron con la indiferencia del mundo. Aunque algunos gobiernos y organizaciones expresaron su indignación por el trato recibido por las princesas, no se tomaron acciones concretas para ayudarlas. Los intereses económicos y políticos prevalecieron sobre las denuncias, y los acuerdos comerciales y petroleros con Arabia Saudita continuaron intactos. Cuando se enfrentó a las autoridades saudíes sobre el caso, su respuesta fue contundente. Lo calificaron como un asunto privado, desestimando cualquier intervención externa. En los años siguientes, la información sobre las princesas fue estrictamente controlada. Su destino se convirtió en un misterio, rodeado de especulaciones y rumores, pero sin detalles verificables. La historia de estas mujeres valientes refleja no solo el costo personal de enfrentarse a un sistema opresivo, sino también la falta de compromiso del mundo para abordar las injusticias cuando los intereses económicos están en juego. Parecía que las hermanas habían sido completamente borradas de la esfera pública, sus vidas confinadas a las sombras tras las paredes del palacio. Sin embargo, recientemente la verdad comenzó a salir a la luz. En 2024, el Dr. Dwight Burdick, un médico que había trabajado durante años con la familia real saudí y atendido a las princesas Jawahir, Hala, Maha y Sahar, reveló detalles estremecedores sobre su situación en una entrevista con The New Yorker. El Dr. Burdick, originario de Texas, había llegado a Arabia Saudita en los años 90 junto con su esposa, atraído por un salario lucrativo y la promesa de una vida llena de prestigio como médico de la familia real. Durante años, abrazó la cultura saudí e incluso se convirtió al Islam, convencido de los valores del país. No obstante, desconocía los oscuros secretos que ocultaba el entorno real. Fue alrededor de 2008 cuando descubrió la existencia de las princesas cautivas. Una noche fue llamado a los aposentos de la princesa Hala con una solicitud alarmante: administrarle sedantes por la fuerza. Consternado, Burdick se negó rotundamente, citando sus principios éticos como médico. Deseoso de comprender más sobre su situación, pidió permiso para conocer a las hermanas. Lo que encontró lo dejó horrorizado. Hala y Maha, en particular, habían desarrollado una fuerte dependencia al alcohol y a sustancias ilícitas, un resultado directo de años de sedación forzada y trauma. Estos elementos no solo estaban disponibles para ellas, sino que eran impuestos como un medio de control. Las princesas vivían bajo estricta vigilancia, rodeadas de cámaras y dispositivos de escucha que monitoreaban cada uno de sus movimientos. Esta atmósfera opresiva las mantenía en un estado constante de miedo y ansiedad. El Dr. Burdick también fue testigo de cómo Hala y Maha manifestaban su frustración y desesperación a través de comportamientos agresivos. En una de sus primeras visitas, Hala, consumida por la desconfianza y la ira, lo atacó con un cuchillo. Sin embargo, él optó por calmarla con palabras en lugar de responder con violencia.
Este enfoque marcó el inicio de una relación en la que Burdick buscó ayudarlas dentro de las limitaciones de su cautiverio. Consciente de la gravedad de su situación, Burdick ideó un plan para enviar a Hala y Maja a un centro de rehabilitación en California, considerado uno de los mejores del mundo. Su esperanza era que, una vez recuperadas, sus otras hermanas, Jawahar y Sahar, pudieran unirse a ellas. Sin embargo, la Corte Real rechazó categóricamente la propuesta, advirtiéndole que insistir en el tema podría poner en riesgo su seguridad y la de su esposa. La amenaza era clara: cualquier intento de ayudar a las princesas a escapar sería castigado severamente. Ante estas restricciones, Burdick decidió ayudarlas de manera más sutil. Bajo su guía, Hala logró superar su dependencia al alcohol y las drogas, un progreso que alimentó su esperanza de libertad. Inspirada por su recuperación, Hala pidió una reunión con su padre, el rey Abdullah, para solicitarle permiso de dejar el país y comenzar una nueva vida. La valentía de Hala, combinada con el apoyo inquebrantable del doctor, reflejó el espíritu indomable de las hermanas, a pesar de las circunstancias que las rodeaban. La revelación de su historia dejó en evidencia no solo las condiciones inhumanas en las que vivieron, sino también la fuerza de quienes, incluso en medio de la adversidad, se atreven a soñar con la libertad. Tras meses de recuperación y con una renovada esperanza, la princesa Hala encontró la valentía para expresar su deseo de salir de Arabia Saudita y comenzar una nueva vida. Durante una cena formal con su padre, el rey Abdullah le presentó su caso, habló de su recuperación, su renovado propósito y su intención de viajar a Italia para buscar la libertad y la posibilidad de vivir fuera del control de las rígidas normas del palacio. El rey Abdullah la escuchó con aparente atención, pero su respuesta fue tanto calculada como desgarradora. Le dijo que solo consideraría su solicitud bajo una condición. Debía primero casarse con un hombre saudí musulmán de su elección. Solo después de cumplir con esta exigencia, prometió evaluar la posibilidad de dejarla partir. Hala sabía que esta propuesta no era más que otra forma de mantenerla atrapada. Casarse con un hombre impuesto por su padre significaba perder aún más su autonomía y estar bajo una forma diferente, pero igual de opresiva, de control. Sin dudarlo, rechazó la condición, reafirmando su deseo de independencia y dejando claro que su libertad no era negociable. En 2014, la madre de las princesas, Alanoud Al-Fayez, quien vivía en Londres, decidió romper el silencio y dar a conocer al mundo la situación de sus hijas. Apeló a los medios internacionales y a las organizaciones humanitarias para pedir ayuda. Su valiente decisión atrajo la atención global, pero también desencadenó represalias severas contra las 4 hermanas. La situación se tornó aún más sombría. Como castigo por la exposición pública, los captores de las princesas comenzaron a privarlas de comida y agua durante largos periodos. Estas medidas, diseñadas para quebrarlas física y emocionalmente, se convirtieron en una forma cruel de castigo. Ante esta escalada de abusos, el doctor Dwight Burdick, quien seguía trabajando dentro del recinto real, tomó la decisión de ayudarlas de cualquier manera posible. Aprovechando que no lo revisaban minuciosamente, comenzó a recolectar discretamente las sobras de las comidas del rey y las llevaba en secreto a las hermanas. Aunque eran solo restos de alimentos, se convirtieron en una fuente vital de sustento durante los periodos más críticos de su confinamiento. La reclusión de las princesas alcanzó niveles extremos. Se les confiscaron teléfonos, se les cortó el acceso a Internet y se les negó cualquier forma de comunicación con el mundo exterior. Aisladas y completamente silenciadas, quedaron a merced de su padre y de los guardias, quienes tenían el control total sobre sus vidas. Finalmente, el doctor Burdick y su esposa se dieron cuenta de que ya no podían hacer más por las hermanas.
Las amenazas a su seguridad y el deterioro de la situación los obligaron a tomar una decisión desgarradora: dejar Arabia Saudita y regresar a Estados Unidos. Antes de partir, organizaron una última visita para despedirse. Lo que vieron en esa última reunión los dejó profundamente conmocionados. Maha, una vez llena de vida, era ahora irreconocible. Su salud mental estaba gravemente afectada. La mujer vibrante que una vez conocieron había sido reducida a una sombra de sí misma. El rey Abdullah falleció en 2015, pero incluso en la muerte se aseguró de que sus hijas permanecieran encarceladas. Según informes, antes de su fallecimiento, declaró que las princesas nunca serían liberadas, garantizando que su prisión continuara incluso después de su muerte. Años más tarde, en 2021, el Dr. Berdick recibió noticias desgarradoras. Hala había fallecido debido a una enfermedad crónica no especificada. La Corte Real anunció su muerte, pero ofreció pocos detalles, dejando las circunstancias rodeadas de misterio. 6 meses después, Maha también murió. Esta vez, ni siquiera hubo un comunicado oficial. Su fallecimiento fue mencionado brevemente en las redes sociales por una fundación humanitaria vinculada al difunto rey. El destino de las 2 hermanas restantes, Jawaher y Sahar, sigue siendo incierto. Algunos creen que todavía están retenidas en algún lugar dentro de Arabia Saudita, mientras que otros temen que ya no estén con vida. La falta de información solo intensifica el misterio y la tragedia que rodea a estas mujeres. Su madre, Alanoud, continúa viviendo en Londres con la esperanza de volver a ver a alguna de sus hijas. A pesar de los años de silencio, incertidumbre y dolor, no ha perdido la esperanza. Para ella, la posibilidad de un reencuentro sigue siendo un faro en medio de la oscuridad. Esta historia pone de manifiesto las duras realidades de vivir bajo un régimen represivo, donde incluso las princesas, hijas de un rey, son despojadas de sus derechos más fundamentales. Si estas mujeres, con todo su linaje y estatus, enfrentaron tal destino, ¿qué oportunidad tienen las mujeres comunes bajo estas mismas circunstancias? Si esta historia te ha conmovido, por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Da me gusta al video y suscríbete al canal para más contenido como este. Gracias por verlo.